presentar pantalla, por favor, un minuto. Tienen también, por favor, tengan a la mano su práctica. Se observa, ¿verdad? Sí, profesora. Gracias. Bien. El día de hoy trabajamos, como les mencioné, Edmundo de los Ríos, nuestro curso de literatura. Ahí tenemos Edmundo de los Ríos, otro escritor arequipeño. La clase pasada también trabajamos de otro escritor arequipeño, Mariano Melgar. El día de hoy nos vamos a referir a Edmundo de los Ríos. Quizás algunos de ustedes ya han escuchado, ya lo conocen. Vamos a activar también esos saberes previos, ¿sí? Edmundo de los Ríos. Edmundo de los Ríos, pues, nació en Arequipa en el año de 1944, un 22 de octubre. Él tiene una infancia que transcurre en una vivienda del tradicional barrio de Vallecito y que él manifiesta en su novela, que Vallecito junto con Selva Alegre son los barrios más elegantes de Arequipa, ¿no? Según él lo menciona en su novela. Recordaría así en su novela, realiza sus primeros estudios en el Colegio San Agustín y San Francisco de Asís, aquí en Arequipa. Y ya culmina sus estudios básicos, su formación básica en Lima, en el Colegio Salesianos de Lima. ¿Sí? Edmundo de los Ríos fue un escritor arequipeño. Nació en 1944 y murió en el año de 2008. Es un autor, un escritor poco conocido. Hasta hace algunos años atrás no teníamos referencias de este autor, pero sin embargo, gracias a varios estudios, se han hecho publicaciones y se siguen haciendo publicaciones sobre Edmundo de los Ríos. Hay estudios de su novela, de su única novela que ha sido publicada. Poco conocido, pero con una obra corta y potente. Es así como se califica Edmundo de los Ríos. Él siempre influenciado, siempre culto, gusto por la literatura. Desde los 13 años se escribe en los diarios de nuestra localidad, en Arequipa, en el diario Noticias, el diario El Pueblo, Correo, El Deber, estos diarios antiquísimos, ¿no? De nuestra Arequipa, sobre todo El Pueblo, diario centenario. Se dice que su primera publicación fue en el año de 1904, diario El Pueblo, y hasta hoy vigente entre nosotros. A los 17 años, Edmundo de los Ríos viaja a Lima y trabaja en La Prensa de Lima, otro diario nacional. Posteriormente viaja a México al obtener una beca de creación literaria del Centro Mexicano de Escritores. Este Centro Mexicano de Escritores, dirigido por el escritor mexicano Juan Rulfo. Es así que Edmundo de los Ríos gana una beca y viaja a México, influenciado sobre todo por Juan Rulfo, ¿no? Este célebre autor de Pedro Páramo, novela de Juan Rulfo, y quien califica a la novela de Edmundo de los Ríos
a la novela Los Juegos Verdaderos como la novela que inicia la literatura de la revolución en Latinoamérica. Es así que Juan Rulfo califica a la novela de Edmundo de los Ríos como la literatura de la revolución en Latinoamérica. Entonces vamos pues viendo, ¿no? Ya entonces la temática de Edmundo de los Ríos en su novela nos habla de una literatura de revolución. En 1968, ya con 24 años, Edmundo de los Ríos, después de una precoz aventura imaginativa, luego de ganar esta mención honrosa en este codiciado concurso Casa de las Américas en Cuba, con su novela Los Juegos Verdaderos. Entonces, él obtiene una mención honrosa en este concurso Casa de las Américas. Después de 10 años de estar en México, escribiendo, después de haber ganado esta mención honrosa en Cuba, retorna a Lima. Después de 10 años, ya a fines de los 70, regresa al Perú, con cierto nombre ganado, con cierta fama entre sus conocidos, y retoma su trabajo en el diario Correo, aquí en Arequipa, algunos años, y luego en la Crónica de Lima, hasta que finalmente se queda a trabajar en una revista muy, muy prestigiosa en esos años, ¿no? Con temas literarios, políticos. Hoy en día creo que esta revista ya tiene otra temática. Estamos hablando de la revista Caretas. Él trabaja en esta revista entre los años de 1980 y 1994. Ejerce pues el periodismo cultural y trabaja como redactor principal en esta revista. A la par, siempre él escribiendo, tiene otras publicaciones, publica artículos de historia, de antropología, de política y sobre todo de literatura, en el cual hace reseñas de escritores nacionales y extranjeros de esa época. Es así que Edmundo de los Ríos se enfrasca en su trabajo como redactor en esta revista. Su ardua labor periodística en esta revista, que es un semanario, obliga al novelista pues a vivir mucho más tiempo, a vivir ya, a radicar su residencia en Lima, pero hace viajes esporádicos entre Lima y Arequipa, ¿no? Visitas Arequipa al lado de su esposa, Teresina Muñoz Nájar. Ya en el 11 de mayo del 2008 fallece Edmundo de los Ríos debido a una dolencia que lo aquejaba en los últimos meses. Fallece y su producción literaria es muy corta, pero potente, como lo manifiesta, ¿no? Al inicio. Él sobre todo trabaja narrativa y tiene una novela que ha sido publicada en el año de 1968. Estamos hablando de la novela Los Juegos Verdaderos, con el cual obtuvo esta mención honrosa en este concurso en Cuba. Asimismo, escribió Los Locos Caballos Colorados y
El mutilado ecuestre. Estas dos obras que se mantienen inéditas, ya que no han sido publicadas. Bien, entonces esta es la producción literaria de Edmundo de los Ríos. Vemos aquí la tapa de la novela, Edmundo de los Ríos, Los Juegos Verdaderos. En el año 68, pues se imprime bajo el sello de impresiones Diógenes. Aparece por primera vez en dos formatos, tanto en México y como se enfatiza aquí, esta hoy celebrada novela peruana y arequipeña, que hasta hace poco era desconocida, hace algunos años atrás. Miren cuántos años ha tenido que pasar para que podamos conocer a Edmundo de los Ríos y sobre todo su producción literaria, específicamente esta novela, Los Juegos Verdaderos. En Perú se publica esta novela en el año de 1986 a través de nuestra Universidad Nacional de San Agustín por medio de Publiunsa. En el año de 1986 recién es publicada entre nosotros. Y es así que forma parte de una serie de obras dentro de la biblioteca, ¿no?, de autores arequipeños, dirigida por Hugo Yuen Cárdenas, otro escritor arequipeño. Bien, Los Juegos Verdaderos. Juan Rulfo denomina a esta novela de Edmundo de los Ríos como la novela que inicia la literatura de la Revolución en Latinoamérica. Miren, la novela que inicia la literatura de la Revolución en Latinoamérica. Entonces, Edmundo de los Ríos, pues influenciado por Juan Rulfo, quien también trabaja su estilo, ¿no?, su corte literario es con esa temática, ¿no?, de revolución. Los Juegos Verdaderos, esta novela está dividida en 46 breves capítulos. Tiene una estructura narrativa fácil de leer. Sin embargo, su técnica narrativa que él trabaja maneja muchos aspectos que sobre todo es una narrativa no lineal. Las técnicas narrativas las vamos a ver cuando ya estemos trabajando específicamente con la novela, Los Juegos Verdaderos, ¿sí? Estemos haciendo el análisis literario. Esta novela está dividida en dos partes extensas, tiene un epílogo y el relato sorprende por su concepción, por el bagaje técnico narrativo, ¿no? A eso me refería. Esta técnica narrativa que trabaja muy bien y es elogiada por muchos escritores. Elogian esta técnica de Edmundo de los Ríos. Asimismo, en esos años, vemos que el contexto histórico, social, contexto literario, estamos hablando de los años 50, ya para los 60. En nuestro país vemos todo un desborde popular, como lo manifiesta Matos Mar en su ensayo. Estamos hablando de un movimiento social, movimiento migratorio, el desborde popular que habla José Matos Mar en su ensayo, precisamente Desborde Popular y Crisis del Estado, publicada en el año de 1984. Según Matos Mar, sociólogo, nos manifiesta que este desborde se da entre 1885 y 1920, cuando la propiedad monopólica en nuestro país se va avanzando, ¿no? Va avanzando de manera abusiva en diferentes sectores, en el agro, en la minería y en la industria urbana.
Es así que aparecen en las ciudades de la costa obreros asalariados y en las áreas ocupadas por el capital monopólico, los campesinos indígenas son arrancados por el enganche de sus comunidades, de su tierra, y expuestos a una nueva relación social y cultural. Estamos hablando pues de la famosa reforma agraria también de esos años, ¿no? Entonces, por eso dice indígenas que son arrancados por el enganche en sus comunidades. Vemos el monopolio reflejado en el agua, la minería, y es así que la población limeña de esos años aumenta. Se produce este movimiento migratorio hacia las grandes ciudades, sobre todo a la capital y a otras ciudades como Arequipa, Trujillo. La población limeña aumenta casi el triple de lo que era en 1940. Además de este caos migratorio hacia la capital, surge otro problema, ¿no?, que debe de afrontar el gobierno: abusos cometidos por autoridades, por terratenientes que tienen el poder de la tierra, ¿sí? Vemos pues que en la capital, sobre todo, cómo avanza esta explosión demográfica y se ubican en la periferia de Lima, de la capital, de las grandes ciudades, en las márgenes, en los cerros, ¿no? Gente que se traslada con toda su familia. La sociedad de 1950 no es ajena a este clima migratorio, especialmente también los grupos de intelectuales, que ven como temática todos estos cambios histórico, social, y se agrupan para buscar un cambio al sistema impuesto, de esta manera establecer una nueva sociedad sin diferencia de clases. Es así que en gran parte del mundo, sobre todo en Latinoamérica, optan como alternativa la senda de la violencia, ¿no? Como reclamo, como rechazo a este tipo de abuso, al monopolio, a todas estas esferas políticas. Y bueno, vemos pues que en Latinoamérica se va dando estos cambios y toman como referencia y como paradigma el triunfo de la Revolución Cubana, que se da en 1959, encabezada por Fidel Castro y Ernesto Che Guevara. Entonces, reflejados en esta revolución, es así que muchas sociedades latinoamericanas quieren ver también, buscar la libertad ante esta opresión que ya vivimos. Hablamos ya de como dicen los escritores, en la literatura urbana, en las grandes urbes. La violencia estuvo dada a través de los movimientos campesinos y obreros, los grupos guerrilleros de algunos partidos políticos. Hablamos de estos partidos políticos pioneros en nuestro país, disidentes del APRA y otros partidos comunistas, sobre todo de izquierda, y quienes toman como puntos fundamentales de reclamo el gobierno popular, la expulsión de todos los monopolios extranjeros, el abuso de poder, la discriminación. Surge la revolución agraria, ¿no?, mediante esta famosa reforma agraria. Amistad con todos los países del mundo, buscando una soberanía nacional. Entonces vemos pues que estos traslados, estos movimientos migratorios hacia estas grandes ciudades en la costa, para hacer trabajos de campo, ¿no?, sobre todo para trabajar en las grandes haciendas con el cultivo del algodón.
Y no es ajeno, pues, el ambiente literario, ¿no? Este entorno social de 1950, los escritores también ven como temática dentro de sus obras todas estas respuestas, estos cambios de estos años, socavada por las migraciones, por la pobreza, entonces cambian su temática indigenista imperante en los años anteriores y fija sus sentidos en la ciudad, en la urbe. Pero no en todo ella, sino en un solo estrato. Hablamos del sector marginado, del que vive en las barriadas, en los cerros, las primeras organizaciones sociales, las primeras comunidades, que hoy en día ya son pues grandes distritos de gran desarrollo, sobre todo en la capital, en Lima. Estas primeras comunidades, distritos hoy en día, las cuales han sido creadas con mucho empuje, sacrificio, trabajo, casas con esteras, en los cerros adyacentes de la ciudad, y a duras penas sobrevive, y todavía actualmente vemos mucha pobreza, que no llegan ni los servicios básicos a estos lugares. Pero ahí tenemos a peruanos, personas que viven día a día buscando un sustento, llevar un pan a sus familias. Y es así que el provinciano también surge, triunfa en esta capital, venciendo todos estos obstáculos, ¿no? Pasando muchas peripecias. También vemos a muchos triunfadores, a muchos empresarios en diferentes tipos de industria, traídos por la corriente migratoria, y es así que hablamos de la literatura urbana. Ya con toda esta temática de literatura urbana, tenemos como representantes pues a Julio Ramón Ribeiro, a Eleodoro Vargas Vicuña, ¿no? Entonces ya vemos vislumbrando esa temática en sus obras, en su literatura. En este conglomerado de situaciones empiezan a publicar Enrique Congrains Martín, Julio Ramón Ribeiro, Carlos Eduardo Zabaleta, Eleodoro Vargas Vicuña, entre otros escritores de nuestra literatura nacional, así como también internacional, que la vamos a ir viendo ya en el desarrollo de nuestro tema. Los escritores estaban entre la política y la literatura, considerando pues estos cambios, estos rasgos radicales, y se ve reflejada tanto en su poesía como en su narrativa, con este nuevo sello de realismo socialista, y por otro lado también manteniendo la poesía pura como técnica narrativa, ¿no? Bien, si hablamos de la novela Edmundo de los Ríos, Los Juegos Verdaderos, esta novela, dice, la realidad descrita en esta novela resume una problemática social que hemos comentado, que se ha tornado casi insoluble, ¿no? No ha sido solucionada, y esto ha generado una violencia hasta hoy incontrolable. Coincidentemente, estamos viviendo hoy en día también una crisis política, estamos viviendo esta violencia incontrolable y que no es ajena en pleno siglo XXI. Vemos esas marcadas diferencias, vemos que hay monopolio, hay abuso de poder. Entonces, miren cómo esta realidad se traslada a nuestra realidad vigente. Dentro de la obra
Los jóvenes peruanos de los años 60 parecen llevar hoy una frustración sobre sus hombros y la revolución parece haberse postergado para siempre en sus corazones. Estamos hablando específicamente dentro de la obra, la temática de la obra. Los más idealistas sobreviven pauperizados, empobrecidos. Los más prácticos han conseguido su espacio laboral en algún lugar inhóspito de la gran ballena, como lo mencionaba Cisneros, ¿no? Este poeta Antonio Cisneros, acumulando un carisma legendario de inquebrantable nostalgia y de un infausto poder. Vemos reflejada la frustración de no haber conseguido. Mientras tanto, los juegos verdaderos seguirá siendo expresión de un arte comprometido, sin consignas partidarias, y la novela representativa del continente latinoamericano, que aspiró una nueva patria liberada con coraje estético y vitalidad histórica. Una novela que poco conocida, como las obras de Edmundo de los Ríos, finalmente pasó desapercibida por la crítica nacional. Sin embargo, en estos últimos años se ha retomado a Edmundo de los Ríos, se está haciendo estudios, se está haciendo reseñas, ¿no? Algunas remembranzas, y es así que podemos mencionar incluso una tesis de un estudiante agustino y que se ocupa específicamente de los juegos verdaderos. Toda una crítica literaria, todo un estudio, toda una investigación de los juegos verdaderos. Y como vemos, recién la UNSA, en el año de 1986, publica en el Perú esta novela y la tenemos entre nosotros. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí esta parte, la primera parte como introducción del tema, Edmundo de los Ríos y su obra Los Juegos Verdaderos, novela. Vamos a trabajar el día de hoy y vamos a ver, por favor, todos con su práctica, a resolver algunas preguntas. A ver, por favor, si tuviera su práctica a la mano, voy a compartir la práctica. Bien. Tenemos la práctica número 2, literatura regional, Edmundo de los Ríos. Y precisamente con este pequeño fragmento que les acabo de leer, la primera pregunta, ¿sí? Dice, la realidad descrita en los juegos verdaderos resume una problemática nacional que se ha tornado casi insoluble y ha generado una violencia hasta hoy incontrolable. Los jóvenes peruanos de los años 60 parecen llevar hoy una frustración sobre sus hombros y la revolución parece haberse postergado para siempre en sus corazones. Los más idealistas sobreviven pauperizados. Los más prácticos han conseguido un espacio laboral en algún lugar inhóspito de la gran ballena. Bien, pregunta, ¿qué afirmación no se relaciona con el texto? A ver, por favor, si alguien pudiera participar, pueden también, mediante el chat, tenemos las siguientes alternativas. Anderson, ¿nos puedes leer las alternativas? Un voluntario o voluntaria.
Bien, les leo. Alternativas. ¿Qué afirmación no se relaciona con el texto? Los juegos verdaderos han generado una violencia incontrolable. Los juegos verdaderos resumen la problemática nacional. Los jóvenes de los 60 parecen llevar una frustración hasta hoy. Los jóvenes idealistas sobreviven pobres en la ciudad. Los jóvenes prácticos trabajan en lugares inhóspitos. ¿Qué afirmación no se relaciona con el texto? A ver, voy leyendo sus respuestas, sus alternativas. ¿Cuál creen que es? A, B, C, D o E. Muy bien, creo que están enviando. La D, dice Orlando. Me está preguntando. A ver, leamos bien. Separamos la obra con la realidad. ¿Qué afirmación no se relaciona con el texto? Leemos bien. ¿Ya? A ver, vamos. Respuestas. Solo tengo la de Orlando. ¿Alguien más? Vamos, jóvenes, señoritas, vamos. Respuesta A, muy bien, Nieves, Yachelín, Brendi. Muy bien. Los juegos verdaderos han generado una violencia incontrolable. Pregunta 2. ¿Fue el factor impulsor para la lucha armada en América Latina? A, B, C, D o E. ¿Ya? ¿Voy recibiendo respuestas? Vuelvo a leer. Fue el factor impulsor para la lucha armada en América Latina. ¿Cuál fue el referente motivado por este? En muchos lugares de Latinoamérica, ¿no? Querían reflejar. De igual manera, este cambio en búsqueda de la libertad. Lucha por la lucha social. A, B, C, D o E. ¿Cuál fue? Julia dice D, el triunfo de la Revolución Cubana. Muy bien, muy bien. Nos queda 3 minutos. A ver, 4. Edmundo de los Ríos, a los 17 años de edad, trabaja en uno de los siguientes diarios de nuestra capital. Vamos, La República, El Comercio, La Crónica, La Prensa o La República. Está mencionándose ahí las dos alternativas, A y E, ¿no? En todo caso, ¿cuál fue? En Arequipa trabajó en El Pueblo, El Deber, Noticias, pero en Lima, en el diario, ¿no es B? La Prensa. Por último, fácil, el Premio Casa de las Américas, como mención honrosa, es uno de los más importantes y Edmundo de los Ríos lo obtuvo, ¿no? Como mención honrosa, pero es uno de los más importantes de Cuba. Ya les di la respuesta. B. Muy bien. Felicitaciones, jóvenes, señoritas. Para mí ha sido un enorme gusto nuevamente volver a encontrarnos y nos reencontramos el día de mañana. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Tengan un bonito domingo. Gracias, Rodrigo. Hasta mañana. Hasta mañana, profesora.
Hasta la próxima, hasta la próxima. Cuídense ustedes también. Muchas gracias.